Saludos a todos, te saluda el máster Fernando Camareno. Hoy domingo, Día de los Padres, y en esta transmisión especial, ya que sabes que todos los martes al mediodía estamos con nuestro Master Lunch, y durante la semana pues tenemos diferentes intervenciones a través de esta plataforma que se llama Facebook Live. Pero en el día de hoy quiero llevar un mensaje especial acerca de la celebración del Día de los Padres, y le hemos puesto como título el decálogo de un padre. Todos entendemos que un decálogo es un conjunto de 10 principios o normas que son consideradas, como diríamos, como básico para el ejercicio de cualquier actividad. Es bien interesante que use la palabra principios o normas, porque una persona que ejerce valores es una persona que ejerce normas. Pero si esas normas, una persona no ejerce valores, esas normas automáticamente se convierten en reglas, y nuestra naturaleza humana, dado a las reglas y a los reglamentos, somos dados a no cumplirlas o a intentar violarlas. Entonces, es bien interesante que cuando hablamos de normas o de principios, son cosas que fluyen porque nace un deseo en nuestra vida. Así que partiendo de esa premisa de lo que es la definición de un decálogo, voy a compartir unos puntos que me estuvo compartiendo el doctor Batista, fundador y creador de la teoría de la identidad y los valores a través de la identidad, que se expresa en esta lista de 10 principios o normas que componen el decálogo de un padre. Y vamos con la primera. La primera es: debemos ser mayordomos. Cuando pensamos en la palabra mayordomos, hablamos del administrador. Nosotros tenemos que ser unos buenos administradores de los talentos que tenemos, de los bienes que tenemos, del tiempo que tenemos. Y nosotros como padres tenemos que ser el ejemplo, no solamente de nuestros hijos, sino primeramente de la familia y de la esposa que compone esa comunidad llamada familia, llamado hogar, que a la vez se puede expandir hacia todos aquellos miembros de la familia y amistades que están cerca, observando de cómo somos nosotros como seres humanos, como padres. Y ser un buen mayordomo incluye no solamente, como dije, el tiempo, el dinero, sino también todo lo que lleva de darle a ese hijo o esos hijos que tengamos nosotros. Así que siendo un buen mayordomo es ser un buen administrador de lo que somos y de lo que tenemos. El segundo componente de ese decálogo es amar. Nosotros tenemos que amar como Dios nos ha amado a nosotros. ¿Y cómo es ese amor? Es un amor que puede hacer la diferencia entre lo que es la persona y lo que hace la persona. Es ese amor que se expresa en esta frase de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Cuando nosotros ponemos en acción el amor, la palabra se llama compasión. Y cuando nosotros podemos hacer la diferencia entre lo que es la persona, quién es la persona, versus lo que hace la persona, nosotros podemos expresar amor. Y la realidad es que viene a mi mente la parábola del hijo pródigo, que realmente todo el mundo se enfoca en el hijo pródigo, pero muchas veces no vemos el enfoque de el padre fiel que recibe a su hijo, no importando lo que haya hecho, lo perdona y lo vuelve a poner donde siempre ha estado. Eso se llama amor y es algo espectacular. Así que mayordomo, amor. Tercer punto del decálogo: proteger. Estamos dados a la protección, a la guianza, al cuidado de nuestros hijos desde que antes de nacer, durante el proceso de su gestación y desde el momento en que nace hasta toda la vida. Nosotros debemos ser unos buenos protectores de nuestros hijos en todos los aspectos. El cuarto punto del decálogo es poder ser un buen proveedor, proveer. Nosotros tenemos la responsabilidad de estar al cuidado. Hemos aceptado esa responsabilidad de estar al cuidado, no solamente del aspecto de la comida, sino de su vestir, de su educación, de todo lo que es
que tenga que ver con su desarrollo de un estado emocional sano, muy importante, y por encima de todas las cosas, de nosotros presentarle la espiritualidad, conociendo de que todos somos creación de Dios, pero aquellos que pueden confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, somos los que se nos ha dado esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que mayordomo, amar, proteger, proveer. El quinto punto es corregir. Esta parte de corregir es la parte que mucho menos nos gusta, pero siempre he tenido la idea y he aprendido con los golpes de que cuando vamos a corregir tenemos que siempre entender que cuando señalamos con un dedo algo que vamos a corregir, hay tres que nos están señalando hacia acá. Por lo tanto, la mejor corrección es aquella que está fortalecida por una conducta que invite a reflexionar en base a esa corrección. No obstante, esa corrección, el llamado hacia los padres, de los padres hacia los hijos, es que no provoquemos a nuestros hijos a ira en el proceso de corrección. Por lo tanto, tiene que ser con amor. Y como hablamos ahorita, el amor diferencia la persona de lo que hace la persona. Por lo tanto, esa corrección nunca debe ir atada a la denigración de la dignidad del ser humano como tal. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que, repasando, ya vamos 5 del decálogo. Ser mayordomo, amar, proteger, proveer y corregir. El sexto punto del decálogo es aconsejar. Quien no ha vivido no puede aconsejar. Y nosotros tenemos que tener que no solamente conocer, sino que de nuestros errores poder compartirle a nuestros hijos ese consejo que lo va a llevar a no tropezar o a tratar de minimizar los tropiezos que como quiera van a tener que dar, porque siempre vamos a aprender. Pero en ese proceso de corregir y aconsejar, también entonces está el otro punto, que es el de educar. Corregir, aconsejar y educar siempre está atado a cómo estoy viviendo yo, porque no me importa lo que me digas si lo que tú haces no va acorde a lo que me estás diciendo. Entonces eso, ahí todos caemos, ahí todos fallecemos, pero todos tenemos la oportunidad de rectificar, porque por eso somos corregidos, por eso somos aconsejados, y por eso entonces recibimos la educación para poder hacer un cambio efectivamente. El octavo punto del decálogo es perdonar. Si nosotros no aprendemos a perdonar, nos atamos a las faltas de la otra persona, nos atamos a las faltas de las situaciones que nos agobian, que nos hacen sentirnos mal, y nos esclavizamos a esa falta de toda esa situación que está frente a nosotros. Cuando nosotros perdonamos, no perdonamos porque el otro se lo merezca, sino porque nosotros necesitamos y nos merecemos liberarnos de ese proceso difícil que estamos pasando o atravesando en el momento. Así que el perdón es algo que es liberador, el perdón es algo que nos hace crecer, el perdón es algo que nos hace desarrollarnos al máximo en la forma en que cada uno de nosotros somos. El noveno punto, un punto bien difícil como padre, es dejarlos ir. Son tantos los años desde que empezamos a cuidarlo, que tenemos esa protección de nuestros hijos, que los cuidamos desde pequeños, que no nos deja dormir cuando se enferman, que cuando se da un golpe lo sufrimos nosotros como si no hubiésemos dado ese golpe. Es algo que realmente cuando llegue ese momento donde los hijos siempre quieren estar con nosotros, pero después entrar en una edad como que, bueno, papi, me vas a dar pon, pero me dejas en la esquinita porque yo no quiero que me deje frente así, como que yo soy el nene de papi o la nena de papi o de mami, etcétera. Y como que se separan de nosotros, pero llega un momento en que vuelven otra vez. Y es bien interesante cuando, en el caso mío, yo tuve la oportunidad de tener una forma de trabajar donde tenía mucha libertad de tiempo, y tengo mucha libertad de tiempo, y yo fui
un padre que siempre estuvo en todas las actividades de sus hijos, de mis hijos, porque tenía esa libertad de tiempo, ya que pues pertenecía a parte de esta industria de interconectores y de redes de mercadeo que me permitía ser dueño de mi tiempo y poder estar en todas las actividades con mis hijos, ya sean en los juegos de voleibol, de baloncesto, en las reuniones de las escuelas. Siempre compartí y mis hijos siempre me han agradecido eso. Pero llega a un punto donde dejará el hijo padre y madre para unirse a su mujer y formar su familia, y es el momento en donde tenemos que dejarlos ir. Hay una analogía del águila, el águila que está cuidando sus polluelos en el nido, allá en esa cima bien alta. Llega un momento en que es tiempo de que los polluelos aprendan a volar y aprendan a subsistir por ellos. Y llega un momento donde para ellos poder sacarlos del nido, en ese nido que es de madera, empiezan con el pico a buscar la manera de que queden como que unas espigas hacia adentro del nido, para que cuando el polluelo se meta dentro del nido, se hinque y tenga que estar fuera que aquí estamos de nuevo. Pues como le está diciendo, la mamá águila saca las pullas del nido para que el polluelo no se quede allá adentro. Y entonces dice, ¿verdad?, el documental que estaba viendo una vez, que el águila coge su polluelo y lo trepa bien alto, bien alto, bien alto volando, y entonces lo tira. Y el polluelo pues se va cayendo, y cuando ya ve que no puede volar, el águila viene y lo agarra y vuelve y lo lleva bien alto y lo tira hasta que el polluelo aprende a volar. Pero también dice la historia que si el polluelo no aprende a volar, el águila lamentablemente coge el polluelo, lo sube lo más alto posible, lo suelta y se va con un grito de llanto. Esa es la parte de historia muy difícil, y a veces nosotros tenemos que dejar ir a nuestros hijos para que hagan sus vidas y que sean responsables por sus hijos. Mi hijo mayor este año cumple 3 años de haber partido de este mundo, tomando sus propias decisiones, y tomando sus propias decisiones pues tuvo sus consecuencias, y obviamente hoy en día está descansando de esas consecuencias de las cuales en vida nunca se pudo liberar. Pero a la misma vez también nos liberó a nosotros, porque también en ese proceso nuestra esperanza y nuestro reposo está en nuestro Señor Jesucristo, de que Él siempre estuvo en control de toda la situación. Así que el último del decálogo es no depender. Nosotros no podemos depender de que siempre vamos a ser ese padre que crea esa dependencia en los hijos, porque ellos no pueden hacer nada porque dependen de nosotros. No, nosotros tenemos que asumir responsabilidad y entender que hay un periodo de tiempo donde nosotros nos toca esa responsabilidad, pero luego de dejarlos ir, de ayudarlos en ese proceso de formación, ellos entonces tienen que tener la oportunidad de ser ellos los padres, los comunicadores. Y me da gracia porque a veces cuando, ¿verdad?, nosotros los que somos abuelos, yo soy abuelo de 4 bellos nietos, y más los que vengan, a veces mi hija me dice, pero papi, regaña al nieto, pero regáñalo. Y yo le digo, no, para. Yo en este momento soy el que le va a brindar un cariño especial, diferente al que tú le puedas dar. Ahora es el tiempo de tú regañarlo, es el tiempo de yo apapucharlo y añoñarlos y darle ese cariño de abuelo, que es muy diferente, aunque muy parecido al del padre. Así que voy a repetir: decálogo de un padre: ser mayordomo, amar, proteger, proveer, corregir, aconsejar, educar, perdonar, dejarlos ir, no depender. Espero que esta corta reflexión, ¿verdad?, les haya ayudado y les sirva para no solamente aquellos que son padres ahora, los que van a ser padres en un futuro, que les sirva de guía en esta maravillosa experiencia de la que es ser padre. Así que
Un saludo a todos los que son padres, a los que van a ser padres. Les deseo un feliz día. Y recuerden que estamos todos los martes al mediodía en el Master Lunch con palabras de calidad de vida y bienestar. Vive la vida.